Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Tengo ya en entrevista en la plataforma Zoom a Arturo Berlanga, él es director ejecutivo de Animanuturalis, espero haberlo pronunciado bien, en México, y a quien le agradezco su tiempo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días y es un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto de estar contigo y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Y bueno, resulta importante colocar sobre la mesa, previo a la entrevista, qué hace exactamente la organización a la que perteneces, y porque va en el contexto de seguir generando reflexión para llegar a una prohibición en todo el país en torno a las corridas de toros. ¿Es correcto, Arturo? Sí, claro. Bueno, nosotros en Anima Naturalis es una organización que se fundó en el año 2003 en España, en la ciudad de Barcelona. Hoy tenemos presencia en diversos países de Latinoamérica, en España, en México, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Perú. Y bueno, con mucho orgullo puedo decir, sin menospreciar todas las acciones que realizan muchísimas otras organizaciones y activistas independientes en la lucha contra los espectáculos taurinos, pues somos la organización en ese sentido más grande de Iberoamérica en cuanto a la lucha contra las corridas de toros, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿cómo se ha avanzado justamente en esta prohibición, concretamente en nuestro país? Y me parece que podríamos tener como audiencia el referente último en la Ciudad de México, que por un largo tiempo se logró, a través de un procedimiento de amparo, la suspensión de las corridas de toros en Plaza México. Hoy se ha retornado, y que nos platiques qué ha sucedido con esta suspensión y cuál es el avance de la prohibición de las corridas de toros en nuestro país, mi estimado. Claro, bueno, el caso de la Ciudad de México es un caso muy concreto y muy particular que no lo podemos extrapolar o llevarlo a otras entidades del país, ¿sí? ¿Por qué? Por la normatividad muy específica que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues bueno, los animales tienen un reconocimiento constitucional, con base a la Constitución de la ciudad, como seres sintientes, ¿sí? Eh, y además, las excepciones a las corridas de toros y novillos en la Ciudad de México que hace la Ley de Protección Animal, no exceptúa estos espectáculos de toda la Ley de Protección Animal, ¿sí? Solamente exceptúa algunas conductas que consideran actos de maltrato animal, ahí las exceptúa, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo porque se cree que podemos, que lo mismo que sucede en la Ciudad de México puede suceder en Querétaro o puede suceder en Jalisco o en Nuevo León o en otros estados. Aunque son el mismo tema, la prohibición de estos espectáculos, y ahorita comento por qué motivos nosotros estamos señalando. Sí, la Ciudad de México tiene un marco jurídico específico, ¿no? Y levantar la suspensión en la Ciudad de México atendió a puros criterios técnicos. Hay que recalcar esto, ¿no? Los ministros de la Suprema Corte no levantaron la suspensión en la Ciudad de México con el argumento de que la tauromaquia sea cultura o tenga una protección a sus tradiciones o empleos, o no resolvieron tampoco si no es maltrato, etcétera. No resolvieron solamente los ministros si se cumplieron requisitos técnicos, ¿sí? Solamente técnicos en cuanto a la medida cautelar, mas no resolvieron el fondo del caso. En otras entidades, ¿cómo se ha venido avanzando? O mejor dicho, la pregunta concreta sería, ¿en cuántas entidades federativas, en cuántos estados de la República actualmente hay disposiciones que prohíban la corrida de toros en aquellos territorios? Es una muy buena pregunta, porque hoy tenemos en 5 estados donde se prohíben textualmente en sus leyes de protección animal.
que son Sonora, Sinaloa, Coahuila, Guerrero y Quintana Roo. En esos 5 estados, en sus leyes locales, las prohíben determinantemente. Sin embargo, tenemos otros 5 estados que en sus leyes de protección animal no las prohíben, pero tampoco las permiten, ¿sí? O sea, hay un vacío ahí en ese sentido que se puede interpretar más a que no están permitidas, porque no están exceptuadas como actos de maltrato animal, y son los casos de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco y Tabasco. Ahí no están ni prohibidas, pero tampoco están permitidas, ¿sí? Y solamente tenemos, en el estado de Oaxaca no hay una ley de protección animal, es el único estado que no tiene, y entonces esto nos coloca que solamente en 21 entidades del país, incluyendo la Ciudad de México, pues están las corridas de toros exceptuadas, y esto hay que decirlo, están exceptuadas como actos de maltrato animal. ¿Qué significa esto? Que sí hay un reconocimiento tácito de que en las corridas de toros se cometen actos de maltrato y crueldad animal. Por eso es la razón que están exceptuadas para que no sean multados con base a la ley local. Pero hay un reconocimiento tácito que son actos de maltrato y crueldad animal. Hay un debate de muchos años justamente en torno a las corridas de toros y hay una posición, quiero pensar yo, clara respecto de los que defienden las corridas de toros, justamente haciendo estos señalamientos que hay una tradición, que se crían a los toros de lidia justamente con esta finalidad. En fin, hay argumentos varios de este lado de a favor de las corridas y hay muchos más también argumentos en contra de las corridas de toros. ¿Hay la posibilidad de un punto medio o debe de ser tajante la determinación que se busca como sociedad de prohibirlas definitivamente las corridas de toros? Bueno, mira, creo que lo que se puede debatir es, y cada quien, y es válido, pueden tener todas las personas sus puntos de vista muy particular, si lo consideran una cultura o si lo consideran una tradición arraigada o no. Claro, eso al final de cuentas, pues bueno, puede estar sujeto a una discusión y es respetable. Muchas personas pueden ver que eso es arte, eso es cultura, y habemos muchas otras que no vemos en eso ninguna arte, ni cultura o tradiciones. Sin embargo, creo que hay que señalar que el tema principal hoy en día, el debate no ya ahí. El debate no está en cómo percibimos la tauromaquia o si estamos a favor o no, o si la naturaleza que hablan del toro bravo, que tampoco científicamente está probada, o que no sientan dolor o sufrimiento. Hoy el debate se centra en un punto de vista legal específicamente, ¿no? ¿Y por qué es legal? Y es lo que nosotros señalamos. Hoy en día nosotros decimos con firmeza total y no lo estamos sacando de nuestro imaginario. Hoy hay una resolución, una sentencia de un tribunal colegiado de circuito donde reconoce que la normatividad federal, ¿sí?, de la Ley Federal de Sanidad Animal y las normas técnicas, las normas oficiales mexicanas en cuanto a bienestar animal, son aplicables a los espectáculos taurinos, ¿sí? Hoy tenemos una situación que precisamente se va a estar dirimiendo más allá ya en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque las corridas de toros, novillos, becerros, todos estos espectáculos son ilegales, y repito con esta palabra, ilegales en el marco jurídico federal. Si bien, como mencionamos al principio, están exceptuadas y no son ilegales en las leyes locales en los estados, pero en la ley federal, en el marco legal federal, sí lo son y deben de estar sancionadas. Y de ahí que no lo decimos nosotros los animalistas, ya lo determinó una sentencia del Poder Judicial que le ordena a la Secretaría de Agricultura vigilar
estas leyes federales, estas normas oficiales en los espectáculos taurinos de todo el país y ante sus infracciones sancionarlos. ¿Qué resta o qué falta aún para que se logre la prohibición en todo el territorio mexicano? Bueno, tendría que suceder que los legisladores de los congresos locales, si nos vamos a los congresos de los estados, pues recordaran los legisladores que al tomar protesta juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución federal, la Constitución del estado, pero en este caso las leyes que de ella emanan. Entonces, hoy tenemos unas disposiciones federales que son vinculantes en todo el país, en donde si no prohíben las corridas de toros, pero sí sancionan esa actividad. ¿Sí? Lo que es sancionado en una ley, lo que contraviene una ley, es ilegal. Hay que decirlo así, lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, en una congruencia legislativa, los congresos de los estados, los legisladores, debieran asumir esa postura que tienen y prohibirlas. Ahora, a nivel país, no puede haber hoy todavía desde el Congreso de la Unión una prohibición, ¿sí? Porque no se ha reformado la Constitución Federal para que el Congreso de la Unión, el Congreso Federal, pueda legislar en materia de bienestar animal. Mientras no suceda eso, no puede haber una famosa ley de bienestar animal para todo el país, donde ahí se pudieran prohibir las corridas. ¿Cómo la audiencia que nos ve, que nos escucha, cómo sumarse a esta causa si son empáticos con la misma? ¿Dónde contactarlos? ¿Qué hacer desde su entorno inmediato para contribuir a la causa que persiguen desde tu organización? Pueden seguir, somos en México Sin Toreo, es una coalición de casi 50 organizaciones que estamos ahí. Anima Naturalis es una, Animal Heroes, Mercy for Animals, Todos Somos Animales, PETA, somos muchas organizaciones y organizaciones también en los estados, que lo que estamos exigiendo pues es un alto y muy contundente a la corrupción. Hoy las corridas de toros es un sinónimo de ilegalidad, de impunidad, de corrupción y de tráfico de influencias, porque desde el año 2007 que están estas disposiciones de la ley federal, no se han cumplido y se ha permitido una matanza ilegal de toros y novillos en este país al amparo de la impunidad, del tráfico de influencias y de la corrupción de personas del medio de la tauromaquia con una clase política, ¿no? Hay que decirlo y subrayarlo en ese sentido. Hoy estamos en esta lucha y las personas que se quieran sumar, que están hartos y cansados de la corrupción, la impunidad y la ilegalidad, pues bueno, eso es lo que hoy está matando a los toros y novillos en este país. ¿Cómo buscarlos en redes sociales, Arturo? Nos pueden buscar en Instagram como Anima Naturalis _Latam. Y en Facebook y en Twitter X igual. Pues bien, Arturo, ¿algún comentario final a manera de cierre en esta interesante charla que nos has brindado para Presencia Universitaria? Que más allá de este debate, si lo consideren cultura, arte o tradición, ya es una postura en que no sigamos permitiendo, e insisto, que la impunidad, que la corrupción con autoridades y de los taurinos siga matando a estos animales y que digamos ya un basta, que se respeten las leyes y el marco jurídico federal, es lo que queremos. Pues bien, te agradecemos mucho, muchas gracias Arturo Berlanga, integrante justamente de esta organización Anima Naturalis, por haber estado con nosotros y esperamos poderte tener en una próxima entrega aquí en este mismo espacio, Arturo. Gracias, muy amable, encantado de estar con ustedes. Que tengas muy buena mañana. Voy a una pausa, regreso con más de la información para todos ustedes.